Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. Estamos en Geografía de segundo de bachillerato, en la unidad didáctica número 6 que hace referencia al paisaje industrial, y hoy vamos a tratar el punto número 4 de los últimos apartados, el cual alude a la localización industrial de la actualidad, es decir, de la última década aproximadamente hacia esta parte y de nuestro presente más cercano. El primer punto que vamos a tratar son los factores actuales de la localización industrial. Ya sabemos que existe una tercera revolución industrial que se inicia a finales de los años 70, a principios de los años 80. Podríamos incluso debatir si actualmente nos encontramos en una cuarta revolución industrial, es decir, si tanto las nuevas tecnologías como las redes sociales a las cuales, bueno, ese proceso de informatización, de sistemas de microchips y demás, digamos que se está imponiendo y estamos en una cuarta revolución industrial. Pero bueno, si atendemos en este caso a esta tercera revolución industrial, la globalización económica efectivamente ha resultado clave para entender este proceso. Por un lado, vamos a ver qué factores son los que determinan esta localización industrial. Como podemos comprobar, sí que vamos a notar cómo esos aspectos clásicos de la industria, es decir, que las industrias estén adosadas a lugares donde se encuentran las materias primas, fuentes de energía y mercado, va a desaparecer. Va a desaparecer básicamente porque el transporte se ha abaratado muchísimo, porque existe mucha más facilidad para conseguir diferentes materias primas y este aspecto se va a, digamos, está en proceso de extinción. En segundo lugar, sí que es cierto que la relevancia de la mano de obra va a ser vital, sobre todo en algunas industrias donde esta debe de ser cualificada. También la disponibilidad de buenos transportes, es decir, la importancia de unas infraestructuras de calidad, de nivel. Ya sabemos que aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues el tema del corredor mediterráneo es un tema muy candente, es una reivindicación incluso histórica, se podría decir. Y también aspectos como la inversión de capitales y una política industrial que se base en el desarrollo, en la tecnología, en la innovación, en todo aquello que conocemos como I+D+I. ¿Quién se convierte ahora mismo en protagonista? ¿Quién va a liderar esta nueva industrialización, este nuevo proceso industrial? En primer lugar, la tecnología. Estamos hablando de automatización, de aspectos telemáticos, innovación e información. Tan importante es aspectos innovadores como también capacidad a la hora de gestionar informaciones, de generar conocimiento, y también un tercer aspecto que no debemos obviar, que es el del territorio, que evidentemente pues bueno, va a resultar clave, ¿no? Pensemos que bueno, una mano de obra mucho más barata abaratará nuestros costos, y también el apoyo, ¿no? De agentes sociales, el apoyo de gobiernos, el apoyo de políticas pro industriales y demás. El segundo punto que vamos a tratar, cuáles son las tendencias actuales de esta localización. Como podemos comprobar, se acentúa esta difusión y deslocalización de una parte de esta industria hacia lugares de la periferia. Estamos hablando de concentraciones industriales y, por lo tanto, estas nuevas industrias van a tender a la concentración en ciertos espacios que van a ser mucho más asequibles, en los cuales, pues bueno, la saturación del suelo, el encarecimiento del suelo no va a ser tanto. También es verdad que la mejora de transportes, de comunicación y, bueno, también de aprovechar esas ventajas de cada territorio, explotar estos recursos de cada territorio, también van a resultar decisivas a la hora de estas tendencias actuales de la organización y difusión. Los más afectados por esta desconcentración o deslocalización, es decir, antes nos situábamos en lugares estratégicos, ¿no? Pensemos en esos altos hornos de Bilbao o esas industrias metalúrgicas de asturianas, o incluso esas industrias textiles del sur de la Comunidad Valenciana, o la minería en León. Los sectores maduros, los que son poco exigentes a nivel de bueno, tecnología y consumidores y recursos de mano de obra, van a ser los más afectados por esta desconcentración,
que se tienden a desplazar a estos espacios periféricos donde se pueden reducir estos costes, ¿no? A su vez se mantiene la concentración industrial en espacios centrales. Sobre todo aquí estamos hablando de nueva industria, es decir, de nuevas tecnologías, con sedes sociales y de gestión de empresas que se van a mantener en zonas céntricas, ¿no? O incluso en zonas industriales muy cercanas al centro, ¿no? Pensemos, bueno, luego veremos algún ejemplo, pero pensemos, por ejemplo, en Silicon Valley, en San Francisco, ¿no? Está, digamos, no en el centro de la ciudad, pero sí en una periferia bastante urbana. Por lo tanto, encontramos esa situación compleja que podemos observar, ya que se fortalece la capacidad de centros industriales, pero también aumenta esa fuerza de difusión hacia periferias, hacia centros de concentración que están un poco alejados, ¿no?, de los núcleos tradicionales. Bueno, aquí tenemos alguna imagen, ¿no?, de estos sectores maduros como el textil que se van a deslocalizar no solamente en España, sino también esa deslocalización hacia el extranjero por esas condiciones favorables para ciertas compañías, ¿no?, que ya estamos hablando de mano de obra barata, de poca agitación social también, el aspecto humano por supuesto interesa, y también de otros aspectos de tipo medioambiental. Hay una regulación mucho más laxa, se puede contaminar mucho más los niveles más altos y por lo tanto se van a abaratar costes llevándote la producción a otro país. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso estamos ante la corporación Apple, ¿no?, que viene su producción en China fundamentalmente, y bueno, una imagen vale más que mil palabras. ¿De acuerdo? También vamos a encontrar otros espacios industriales, ¿no?, que se van a rehabilitar y que van a tener cierto carácter de patrimonio histórico, ¿vale? Polígonos industriales clásicos, ahora los vamos a tratar. Aquí tenemos otro parque tecnológico, en este caso en Miramón, en Donosti, San Sebastián. ¿Cuáles van a ser los emplazamientos industriales actuales? Por un lado, los heredados, es decir, los típicos, los tradicionales, los que siguen sus antiguos emplazamientos en áreas mineras, puertos industriales, zonas fluviales, de montaña, etcétera, etcétera. Incluso algunos espacios urbanos. También polígonos y parques industriales, los hemos visto anteriormente, es decir, los que estamos hablando de producción industrial. También parques industriales en los que se combina tanto por un lado la producción como también la gestión, ¿no?, de estas empresas. También los clústeres o distritos industriales, estos sistemas de producción más bien locales, ¿vale?, que al fin y al cabo son espacios industriales que están formados por esa red de pymes. Recordad, muy importante, las pymes son los que más empleo generan en este país, las pequeñas y medianas empresas, las cuales se complementan, las cuales intercambian información, las cuales, digamos, están en una especie de apoyo mutuo y de red mutua para intentar producir al mejor precio lo más barato posible, ¿no? Por supuesto, estamos también ante esos espacios innovadores donde las industrias se instalan de base tecnológica y que incorporan, ¿no?, diseño, calidad y un aspecto, ¿no?, que hemos comentado en clase o que comentaremos es que ya existen empresas en las que no hay cables en sus oficinas, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de una eficiencia del espacio, una eficiencia energética y demás. También espacios espontáneos, ¿vale?, complejos industriales de alta tecnología que también surgen en ciudades metropolitanas. Aquí en este caso hablamos Barcelona y Madrid mayormente, y esos clústeres tecnológicos también situados no solamente en espacios industriales, sino también en ciudades medias y pequeñas o incluso en centros rurales, ¿no? Pensemos también en una bodega, ¿no?, enología, ¿no?, ahora que está también en fase de industrialización y también de terciarización. También parques tecnológicos. Esto surgió, ¿no?, sobre todo en los 90, que están urbanizados, que tienen cierto nivel, cierta calidad de vida para sus trabajadores, antiguas fábricas que se modernizan, lugares también donde hay también ocio y se puede compatibilizar ocio y trabajo, y sobre todo se sitúan estos entornos de metrópolis, ciudades medias, lugares donde hay calidad ambiental y sobre todo están bien comunicados con transportes e infraestructuras de calidad y donde ha habido una inversión.
¿Cuál es el objetivo de estos parques? Estos últimos, implantar empresas sobre todo de sectores punteros de alta tecnología que promuevan este I+D+I y que generen un empleo de calidad, de alta cualificación y que por supuesto también ayuden a favorecer ese desarrollo local, porque pensemos que este tipo de espacios innovadores, estos parques tecnológicos, se aderezan a ellos una serie de servicios que van a fomentar este desarrollo local, ¿no? El resultado ha sido, a grandes rasgos, cómo el entorno de las ciudades se va a articular a través de este eje totalmente dinámico y va a intentar reforzar ese desequilibrio, ¿no?, que existe habitualmente entre zonas urbanas y zonas más rurales, o un concepto que se puso de moda en Estados Unidos también hace poco, de carácter geográfico, que es la rururbanización, esas zonas, ¿no?, que ya no son el centro de las ciudades, las cuales van a ser, digamos, ocupadas por clases medias y que tienen un alto nivel de vida y de bienestar. Pues bien, ¿cuáles van a ser las áreas industriales que nos vamos a encontrar en el paisaje industrial? Ya sabemos que existen grandes desequilibrios tanto a nivel político como económico y por lo tanto evidentemente nos encontraremos unas áreas que están especialmente industrializadas, con mucho dinamismo, desarrolladas, y sin embargo también otras áreas de industrialización que es más bien escasa o inducida. En cuanto a las áreas industriales desarrolladas, evidentemente, bueno, Madrid y Barcelona y su área metropolitana son las más poderosas, también las zonas del norte de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa incluso, también tienen un gran poder, ¿no?, industrial, una gran zona industrializada, y bueno, su evolución en los últimos años tiene una doble vertiente, ya que por un lado se está perdiendo evidentemente a causa de esta reconversión de los sectores maduros el tejido industrial hacia unas industrias mucho más competitivas o incluso espacios de industrias mucho más baratas, y por otro lado también se está intentando revitalizar la industria en esto que últimamente, ¿no?, muchos políticos nos están diciendo como diversificación de la economía, aunque bueno, sus efectos, como se puede comprobar, son más bien escasos, ¿no? España sigue siendo un país la economía del cual se basa en turismo sobre todo y también en la construcción. Como consecuencia también de estas nuevas políticas, sí que es verdad que se va a invertir mucho más en I+D+I, sin embargo, ya sabemos que la inversión en investigación, desarrollo e innovación está a la baja. Sí que sabemos que comunidades autónomas como País Vasco y Navarra sí que han invertido desde hace muchos años y ahora están recogiendo sus frutos, pero ya sabemos que esto depende mucho de la política, que estas inversiones son sobre todo a largo plazo y en muchas ocasiones la política no tiene el mismo tiempo, ¿no?, que la ciencia, no funciona a los mismos tiempos, y estas inversiones a largo en muchas ocasiones acaban en fracaso porque no se implementan de la manera necesaria. ¿Cuáles van a ser las áreas y los ejes industriales de esta expansión? Por un lado tenemos las coronas metropolitanas de la periferia urbana y las zonas periurbanas que están en ese espacio, ¿no?, que no llegan ni a ser urbanas pero tampoco rurales, esos espacios rururbanos, y que aquí nos vamos a encontrar también la atracción de industrias tradicionales, nuevas, deslocalizadas, que también desde las áreas centrales de las metrópolis buscan ese intento de reducir de reducir costes y de hacer eficiente su producción y hacer negocio también con la venta del suelo urbano que ocupaban. Esto lo hizo el Banco de Santander a mediados de los 2000, ¿no? Vendió todo su patrimonio, no es el mismo caso, no es industrial, pero sí que lo han llevado a término muchas empresas también del sector, vender su patrimonio, irse a un alquiler mucho más barato y, bueno, capitalizarse de alguna manera. Los ejes de este desarrollo industrial se localizan a través de las principales vías de comunicación del Ebro, por el parte del Mediterráneo a nivel nacional, ¿no? Y bueno, aquí también entra este aspecto que hemos dicho antes, que es el del corredor mediterráneo, ¿no?, que es de gran importancia, de gran vitalidad para que un viaje entre Barcelona y Valencia no nos cueste 3 horas, sino que nos cueste más o menos, ¿no?, como Madrid y Valencia, 1 hora y media, 1 hora 40
aproximadamente en AVE, por ejemplo, o con unas carreteras, unas infraestructuras mucho más rápidas con muchos carriles, ¿no? A nivel regional y comarcal, Madrid evidentemente se extiende, ¿no? Sus tentáculos, ¿no? En torno a Castilla-La Mancha, y también ciertas áreas rurales bien comunicadas acogen empresas urbanas deslocalizadas, industrias tradicionales y bueno, muchas veces los empresarios se van a estos entornos, los cuales aprovechan este entorno urbano a la vez que entornos también de tipo rural. Así pues, ¿cuáles van a ser las grandes áreas industriales que nos vamos a encontrar en España? Bueno, ya sabemos que existen grandes desequilibrios territoriales y sobre todo a nivel económico y a nivel industrial esta no va a ser ninguna excepción, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con diferentes dinamismos, diferentes dinámicas, lugares donde va a haber una alta industrialización, mientras que, por otro lado, vamos a encontrar áreas con una industrialización bastante escasa, bastante reducida y poco especializada y, en definitiva, poco competitiva en muchas ocasiones. Las áreas industriales desarrolladas se basan en torno a ese eje Madrid-Barcelona, que son las dos ciudades, ¿no?, industriales por antonomasia, que están totalmente controladas, consolidadas, y bueno, vamos a encontrar una doble dinámica. Por un lado, esa pérdida del tejido industrial, porque muchos de los sectores maduros, de los clásicos, ¿no?, se han, digamos, extirpado del tejido industrial y han dado lugar a industrias mucho más baratas y de otros sectores, como pudiera ser el del juguete o el textil. Y por otro lado, bueno, va a haber una revitalización industrial, ya que grandes multinacionales, bueno, se han ido asentando en este país, han ido invirtiendo, han utilizado espacios muy llamativos, ¿no?, del centro, de los centros urbanos, de centros históricos, y también han habido sectores que a la vez que se han ido terciarizando, ¿vale?, han concentrado mucho más empleo de alta cualificación, de innovación y basadas en el I+D+I. Como veníamos anunciando, ¿cuáles son las áreas y los ejes industriales de la expansión? Bueno, estamos hablando de coronas metropolitanas y franjas periurbanas, ¿vale?, esa transición entre el espacio urbano y el rural. Y también se van a traer esas industrias tradicionales nuevas o deslocalizadas que desde las áreas metropolitanas, ¿no?, bueno, se han querido, digamos, invertir en aquello que, bueno, conocemos como venta de activos inmobiliarios, ¿vale?, y se han instalado en zonas mucho más accesibles, mucho más baratas, y que, bueno, han intentado abaratar costes, ¿no?, a través de esta estrategia. Sobre todo estamos hablando de empresas que totalmente son de carácter innovador y que se concentran en parques tecnológicos, en parques industriales de nuevo cuño, ¿no? También los ejes de desarrollo industrial se van a localizar donde hay unas mayores infraestructuras, donde las principales vías de comunicación se dan. Estamos hablando de los ejes del Ebro, del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Pero también lugares, ¿no?, como Madrid, ya lo hemos dicho anteriormente, por esa gran comunicación que tiene, Barcelona, ¿vale?, por también esas infraestructuras, ¿no?, que ayudan a generar este tipo bueno, es un poco digamos, una especie de aliciente más para estas empresas, ¿no? También a nivel regional y comarcal, bueno, Madrid se extiende sus, digamos, tentáculos por Castilla-La Mancha y por los ejes interiores, y también ciertas áreas rurales también que han estado bien comunicadas, pues bueno, se van a coger empresas urbanas que se van a deslocalizar también, o industrias tradicionales que, bueno, van a intentar aprovechar los recursos del entorno y, bueno, intentar desarrollar su actividad a un menor coste en lugares mucho más accesibles económicamente, ¿no? Estamos hablando de prendas de vestir, ¿no?, tal y como podemos observar, muebles, dulces, agroalimentario, ¿de acuerdo? También las áreas y ejes industriales que se encuentran en declive y reestructuración, pues bueno, son aquellas que desde la década de 1970 sobre todo se sitúan en esa cornisa cantábrica
y en algunos emplazamientos dispersos como puede ser Sagunt, El Ferrol, la Bahía de Cádiz, Puerto Llano, Ponferrada, etcétera, etcétera. Bueno, son sectores maduros que, bueno, han sufrido esta competencia de países mucho más baratos y por eso, bueno, la desindustrialización, el paro, la migración les ha afectado abundantemente, ¿no? También esta reindustrialización ha encontrado diferentes problemas, por un lado por esa causa de esa escasa diversificación industrial, de ese predominio tradicional de grandes fábricas y pymes, ¿no? Que están muchas veces trabajando para este sector, que son dependientes, o incluso otros aspectos como esa falta de inversión, ¿no? Que se traduce en poco espíritu industrial en ocasiones, una mano de obra poco especializada, ¿no? Poco cualificada, que no le va a dejar avanzar a estas empresas, o incluso, bueno, el deterioro que va a sufrir muchas veces un medio ambiente y la existencia de, en este caso, ruinas industriales. Es el caso, ¿no? del País Vasco, ¿no? Sobre todo a partir de 1995, que se apostó por esa innovación. Ellos sí que lo han conseguido, tienen una economía muy diversificada y, bueno, van a encontrar esta reestructuración como un modo de salvación, un modo de inversión a largo plazo que finalmente les ha salido rentable, más que nada porque nos encontramos con niveles de paro muy inferiores al resto de España, ¿no? Sobre todo por esa apuesta por el I+D+I, por esa reconversión del sistema industrial clásico, ¿no? Que empezó a fallar, ¿no? A finales de, bueno, en la década de los 90. Áreas de industrialización escasa. Son algunas zonas industriales aisladas, ¿no? Y que están totalmente dispersas. Estamos hablando de áreas como inducidas, como se puede encontrar en Galicia, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y que a través de esas políticas del desarrollismo de los años 60 con el franquismo, pues bueno, intentaron dar ese salto hacia adelante y que actualmente, pues bueno, están bastante en retroceso y en una situación, pues en muchas ocasiones crítica. También nos encontramos las áreas de industrialización escasa, que son sobre todo las que se extienden por Castilla-La Mancha, Extremadura y los archipiélagos, y evidentemente son industrias poco competitivas que finalmente han acabado fracasando y sí que tienen algunas industrias, pero muy puntuales, muy localizadas, donde predominan sectores tradicionales de pymes, pues muy de ir por casa, muy poco competitivas y que, bueno, subsisten de la manera que pueden. ¿Cuál es la evolución que va a sufrir la industria y esos desequilibrios industriales? En el caso de la ocupación, entre el 90 y el 2007 se perdieron muchos puestos de trabajo, sobre todo a causa de esa terciarización, es decir, la industria cada vez está mucho más terciarizada y han habido muchos sectores que han perdido mucha mano de obra que ya no les era necesaria. También, del mismo modo, han habido ajustes, ¿no? Por el declive de industrias tradicionales, ¿no? Pesadas en Asturias, Cantabria, Vizcaya o incluso ligeras, ¿no? Esas industrias típicas del juguete, del textil, de la manufactura, ¿no? Como podría ser Alicante. Y la tercerización que se han vivido en provincias totalmente que actualmente viven del turismo. Puede ser Málaga, puede ser Baleares y que actualmente, pues bueno, esa industria está totalmente desahuciada. Entre el 2008 y el 2014, además, vamos a encontrar otra bajada en el sector por la crisis económica que ha azotado, ¿no? No solamente en España, sino en Europa. Y bueno, estamos hablando de nuevo de que ha sido muy afectada por la crisis este sector y en muchas ocasiones por esa competitividad que encontramos de fuera de otros mercados a los cuales, con los cuales no podemos competir en muchas ocasiones por esos costes tan baratos con los que producen, ¿no? Ya lo sabemos, mano de obra muy barata, no hay tanta restricción medioambiental, lo de siempre. En cuanto a la tecnología y la innovación, evidentemente Madrid y Barcelona van a ser las regiones industriales mucho más desarrolladas en este I+D+I, pero también recordemos la zona de Vizcaya, la zona del País Vasco, han apostado muy fuertemente por este sector. Existen muchísimas patentes, ¿no? Que se han dado
tanto en Navarra como en País Vasco, esa cultura del conocimiento ha sido totalmente desarrollada, esa diversificación, y evidentemente nos vamos a encontrar con aquello que comentábamos al principio del vídeo, y es que existe una gran desigualdad en esta distribución de la industria en muchas ocasiones, también de la riqueza fruto de ello, y va a haber grandes desequilibrios en cuanto a riqueza, a también dotación de infraestructuras. Aquí también hay un gran debate entre las comunidades autónomas, unos reclaman el corredor mediterráneo por un lado, otros muchas más infraestructuras porque no llegan los trenes a las poblaciones más cercanas, y bueno, también a nivel de servicios. En definitiva, es un panorama bastante complicado, no siempre se va a contentar a todos, y bueno, el sector industrial actualmente pues ya sabemos que cada vez pues bueno, tiene un peso menor en la economía. Ahora actualmente hablamos de sector servicios y de esa cuarta revolución, ¿no?, que hemos acuñado en este vídeo, ¿no?, con telecomunicaciones, redes sociales y demás. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en clase. Hasta la próxima. Vengeance is mine. Things for the day has arrived.